El cabo primero José Antonio Durán llegó a Irak a finales de 2003 con un expediente inmaculado. Su tarea era ser el escolta personal del jefe de la misión, pero lo que vio allí pudo con su mente. Regresó a España con un trastorno por estrés postraumático y episodios paranoides. Hace un año me dio una entrevista, me contó toda su experiencia, paseamos por aquí, por Badajoz, y unas horas después se quitó la vida. He vuelto a Badajoz para conocer a más militares en la situación de Durán, personas que vivieron la guerra de Irak y sus mentes no soportaron lo visto y lo vivido. En 2003 las tropas españolas aterrizaron en Irak dentro de la operación Iraqi Freedom, Libertad Iraquí. En este contexto, algunos soldados españoles de la coalición liderada por Estados Unidos y Reino Unido vivieron situaciones por las que no habían pasado antes. Algunos regresaron a casa con secuelas psiquiátricas. José Antonio Romero Porro fue el abogado de Durán. Nunca nos hemos visto en persona. Un año después del suicidio de su cliente, por fin voy a conocerle. Romero Porro defiende a otros militares como Durán, exsoldados que piden al ejército indemnizaciones, reconocimiento o simplemente honor. Simplemente el nombre de la misión era Iraqi Freedom, Libertad para Irak. Creo que se enmascaró claramente y sí es verdad que muchos militares fueron pensando que iban a hacer exactamente las mismas tareas que hicieron en Bosnia-Herzegovina. La situación era completamente diferente. Era una guerra y era una participación activa en una guerra. Cuando conociste la situación de Durán, ¿cómo se encontraba él y qué te solicitaba? Pues él me confiesa que había suscrito un pacto de silencio con sus superiores de no hablar de lo que habían vivido en Irak y que por lo tanto no quería contarlo y mucho menos que se incorporara a unas alegaciones en un recurso, en un hipotético recurso. ¿Qué te contó Durán? ¿Qué situaciones se había vivido y te contó? Las situaciones más horribles que una persona puede vivir. Cuando una persona va a la guerra, en la guerra se mata y sobre todo y fundamentalmente en la guerra se ve morir. Y se ve morir de una forma muy cruel. Y lo que vio José Antonio, pues creo que te lo puedes imaginar. Lo designaba con una frase que también te la comentó a ti. Yo lo que viví en Irak pudo conmigo. Hablando con psicólogos y con expertos en estrés postraumático en el ámbito militar, la intensidad de la misión influye, pero quizá también influya el hecho de sentirse débiles o el hecho de que les cueste reconocer en su entorno militar que tienen un problema psicológico. Bueno, por supuesto. Para José Antonio, por ejemplo, y para otros clientes de este despacho, ha sido un trauma el tener que luchar con el ejército para que se le reconociese una incapacidad para el servicio con motivos psicológicos. Tú eres Pedro, ¿no? Soy Pedro. ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué tal? Uno de los militares que regresó de Irak con secuelas psiquiátricas es Fernando Tello. En Irak fue tirador selecto. Fernando, ¿cuándo entraste en el ejército? Pues entré en mayo del 99. ¿Cuántos años tenías? 17. Y entré con el voluntariado especial. ¿Y por qué? Porque mi vida era el ejército. ¿Vosotros mismos pensabais que ibais a una misión de paz humanitaria? Sí, al principio sí. ¿Y al llegar allí qué os encontráis? Nada. Nada ni de lo que nos habían dicho, ni de lo que esperamos. Es más, la base no estaba ni acabada, la española. Y mientras tanto iba llenando sacos terreros y los ponía de protección para las ventanas y tal. Y claro, ahí ya piensa, ¿para qué me hace falta esto? Si yo vengo de ayuda humanitaria, no necesito defenderme de nada. ¿Viviste situaciones de combate reales? Sí. Recuerdo uno que era una patrulla súper tranquila, era una boda. Y aquella gente con la boda, lo que habéis visto en la tele, van con el armamento, disparan para arriba y tal, y nosotros allá al lado. ¿Y qué pasó? De la forma que se pusieron a disparar, dio en la puerta de una comisaría donde estábamos nosotros. Bueno, pues yo cuerpo a tierra y de momento el radiotirador y yo empezamos a abrir fuego. Y yo tiré a dar. ¿Tu relación laboral con el ejército era temporal? ¿En qué momento cesa tu actividad con ellos? Pues flipante. La mía cesa 2 meses antes de acabar el contrato, me expulsan por enfermedad de síndrome postraumático, por arritmia cardíaca
y cambios de personalidad. El tribunal médico, mi expulsión, la inadmisión para seguir. Dentro del ejército te puedes decir que a lo mejor tienes un problema psicológico, si te dicen que por una relación que te hayas separado, tal, es entendible. Te apoyan, te ayudan y tal. Pero sea un caso como el mío, solo tiene una palabra. O eres un escaqueado o una maricona. Cogí miedo a salir de casa, no podía salir solo, no podía conducir. Fernando me lleva a ver a su novia, Ana, a la que conoció en las Fuerzas Armadas. Él es Pedro. Hola. Ella es Ana. ¿Qué tal? Encantado. Tú que has sido militar, ¿cómo ves la situación en la que se encuentra Fernando, sus compañeros? Es muy chunga, porque es que no te hacen ni puñetero caso. O sea, es que les da lo mismo. O sea, para ellos eres un número. Eres un número y cuando a ellos no les conviene, pues a la calle. ¿Tú conocías a Fernando antes de ir a Irak? Sí. ¿Y le viste después? Sí. ¿Cómo...? Pues la ha cambiado totalmente. O sea, totalmente, no tiene nada que ver. Ya no te sale a una discoteca a bailar, no canta, no coge la guitarra de vez en cuando, no te pone a romería, no te sale de fiesta, todo la agobia. La ha cambiado completamente. O sea, no tiene nada que ver. Sois un poco soporte los unos para los otros, ¿no? Sí, entre ellos y ellos sí. Pero luego los que están dentro no se mojan. O sea, tú escucharás hablar a militares que están fuera del ejército. De que estén dentro del ejército no van a hablar ninguno. Una de las pocas voces críticas dentro del ejército es Marcos Pérez, vicepresidente de la Unión de Militares de Tropa. Al militar le cuesta mucho reconocer que ya no es útil para el servicio. Y lo que es a los jefes, a los oficiales, les cuesta más todavía el hecho de admitir de que una persona pues, pueda ser débil en un momento determinado. Pero es que somos humanos. Entonces lo que debería hacer el sistema es apoyarlo, no desecharlo. En función del grado de minusvalía le correspondería a lo que sería una indemnización, que la abona el Estado. Entonces, claro, el Estado procura en su propia defensa baremar lo más bajo posible para evitar que esa persona pueda tener una discapacidad alta y encima si puede además inhibirse de su responsabilidad y decir que ha sido acto ajeno al servicio, mejor para ellos. ¿Está sugiriendo que se instrumentaliza el resultado de ciertas evaluaciones psicológicas? Totalmente, pero no solamente las psicológicas, todas. Es inviable que una persona se le use como si fuera un Kleenex y cuando ya no te es útil, la tiras a la basura. ¿Cómo estás? Hola, encantado. ¿Qué tal? Bien, aquí, con mucha calor. Que estabas estirando, te he visto. Estaba haciendo así, porque tengo una pequeña contractura de corre aquí ¿Sí? en el piramidal. ¿Haces mucho deporte? Mucho, sí. La válvula de escape, porque si no, vamos, al final reviento. Mucha tensión, mucha ansiedad. José Carmona es otro de los militares de Badajoz que regresó de Irak con trastornos psiquiátricos. Ha habido muchas situaciones que son situaciones límite, ¿no? Me fui a duchar, no me llevé el casco y el chaleco, mal por mi parte, pero como era las 10 y pico de la noche, se apagaban las luces de la base y tembló. O sea, me acuerdo que fue un petardazo impresionante. Cayó otro proyectil, yo pensando dónde me podía poner a cubierto, ¿no? Entonces me río porque me puse con las uñas a escarbar. Cuando me di cuenta tenía ensangrentado los dedos. Ahí en ese momento yo dije, aquí se ha acabado. Cuando volví de Irak, cualquiera que pegase un portazo o tirase algo gordo al suelo, yo pegaba un bote, pero un bote que me encaramaba. De hecho, muchas veces te despiertas y sigues teniendo sueños, ¿no? Sigues teniendo sueños, sigues teniendo recuerdos, eso se te queda grabado a fuego. Mi expediente es inmaculado, yo tengo un montón de condecoraciones, ¿no? Por eso digo que me siento traicionado, ¿no? En ese sentido, en ese olvido, ¿no? Y que siempre he estado, nunca he rechazado ninguna misión, al contrario, me apuntaba voluntariamente, ¿no? Me daba igual el riesgo que entrañase, ¿no? Y me llamaba la atención porque, o sea, con americanos, con franceses, con todos los ejércitos siempre intercambias opiniones, ¿no? Y los americanos a mí me decía uno que ellos siempre cuando vuelven a su país, en su ciudad y demás, siempre le dan opciones de salida. Aquí no, aquí, adiós y muy buena y aquí se acabó la historia. ¿Cómo ha sido tu vida aquí en Badajoz estos últimos años? Muy difícil, ¿no? Porque yo creo que ha sido ya una cuesta abajo, ¿no? Llega un momento ya que estás agotado, estás cansado, llevas tanta tensión en el cuerpo que al final llega a que alguien lo va a pagar. Y con la psiquiatra ya lo hablé. Digo, llega un día, que hasta que no líe una gorda, no paro. Yo estoy solo, estoy en la mitad del océano y si se hunde la barca yo me hundo, ¿no? Yo no te voy a mentir. Se te pasa por la cabeza por suicidarte también. Que yo
ya lo hizo un amigo mío. Y la verdad es jodido. Disculpa. Hemos realizado una serie de preguntas para conocer pues, cuáles han sido las secuelas que han podido arrastrar a algunos militares cuando han regresado de sus misiones. El Ministerio de Defensa pues, no nos ha facilitado esa información. ¿Por qué crees que se ocultan estos datos? Básicamente porque puede influir esa información en la sociedad. Nos interesa a las altas instancias del ejército que se conozca realmente cuáles son las consecuencias de una guerra, porque esto no es ni más ni menos que las consecuencias de una guerra.